fístulas urogenitales corresponden a una comunicación anormal entre un segmento del tracto urinario, como uréter, vejiga o uretra, y un segmento del tracto genital, como útero, cérvix o vagina. Pueden ser de dos tipos según su causa: fístulas de causa obstétrica y fístulas desarrolladas tras una cirugía pélvica y o radioterapia. Las fístulas se pueden clasificar también en simples, aquellas que se localizan en la cara posterior de la vejiga, a distancia del cuello y los orificios uretrales, y que suelen ser retrotrigonales. Las fístulas complejas, aquellas de más de 3 centímetros, cercanas al cuello y a los orificios uretrales, que también involucran el trígono, el cuello y la uretra. Y finalmente las fístulas graves, como aquellas producto de la destrucción total de un segmento del tracto urinario. Las partes del cuerpo que se encuentran relacionadas a las fístulas urinarias, en este caso femeninas, son el útero, la vejiga, la uretra y la vagina. Las fístulas urinarias pueden dar de la siguiente forma: uretrovaginal, en donde se une la parte posterior de la uretra a la parte frontal del cuello vaginal; uretrovesical, en donde se une una parte de la porción del triángulo de la vejiga con la parte frontal del útero, que está compuesto por músculo liso; y vesículo vaginal, en donde se une una parte de la porción triangular de la vejiga con parte frontal del cuello vaginal. Prevalencia y población afectada. Se dividen en fístulas obstétricas, encontradas comúnmente en países en vía de desarrollo, producidas por distosías prolongadas por la posición fetal o dificultades para tener acceso a cuidados adecuados por motivos culturales o sanitarios, indicando que los sistemas de salud no ofrecen una atención eficaz de la distosía en su fase de detección o tratamiento. La frecuencia de fístulas obstétricas en las regiones menos favorecidas se estima de 1 a 2 sobre 1000 partos y se registran entre 50.000 a 100.000 nuevos casos por año. Su número total en África alcanzaría los 2 millones. También están las fístulas secundarias a cirugía pélvica, como histerectomía o radioterapia. Constituye la mayoría de los casos de países desarrollados por una cirugía ginecológica del 82% y cirugía urológica responsable del 6% de las fístulas en Estados Unidos. La OMS estima una prevalencia de 0.29 fístulas obstétricas por cada 1000 gestaciones. Las fístulas, según su causa, pueden dividirse en dos grandes categorías: las fístulas de causa obstétrica y las fístulas desarrolladas tras una cirugía pélvica y o radioterapia. Las fístulas obstétricas que todavía se observan en países desarrollados son secundarias a desgarros completos, la mayoría de las veces tras maniobras instrumentales, o a heridas vesicales producidas durante una cesárea. La fístula puede entonces formarse si el desgarro no fue diagnosticado durante el parto o si fracasa en su reparación. En cambio, las fístulas obstétricas que se observan en los países en vías de desarrollo suelen ser secundarias a una necrosis isquémica de los órganos pélvicos, consecutiva a su compresión prolongada por la cabeza del feto. La etiopatogenia de las fístulas quirúrgicas y o consecutivas a radioterapia puede obedecer a 3 mecanismos: el traumatismo quirúrgico reparado o soslayado, la radionecrosis, que empieza por lesiones de la microcirculación y termina en una perforación, y por último la termonecrosis, consecutiva a la difusión local de calor producido por los sistemas de coagulación, en especial en cirugía laparoscópica. Respecto a las consecuencias funcionales, las fístulas se caracterizan por la incontinencia permanente de orina, variando esta de acuerdo con el tamaño. Cuando son pequeñas, la formación de una oclusión valvular o de retención en la vagina pueden actuar de suerte que forme una cierta continencia, o puede haber un goteo muy reducido, dependiendo en algunos casos de la posición de la enferma. En estos casos, las enfermas pueden orinar grandes cantidades. Sin embargo, cuando las fístulas son mayores, la pérdida de orina es constante y la micción imposible, por falta de colección. En caso de fístulas ureterovaginales, a pesar de la pérdida constante de orina, la paciente puede orinar. Estas pérdidas constantes de orina traen consigo el mal olor, la irritación de los órganos genitales externos y de los muslos. Diagnóstico. El diagnóstico implica un historial médico y social completo que incluye detalles sobre el embarazo incidente hasta el curso del trabajo de parto. La revisión debe realizarse prestando atención a los síntomas urinarios y fecales, así como la movilidad general y la función musculoesquelética. La inspección visual siempre debe ser el primer paso en el examen genital, con una evaluación de dermatitis perineal, ulceración, infección y cicatrices de episiotomía o recuperación de fístulas previas. Luego el examinador debe proceder al examen abdominal, observando la gravedad y la naturaleza de las cicatrices vaginales y rectales, ubicación, tamaño y número de fístulas.
y afectación de estructuras cruciales como el esfínter uretral y el esfínter anal y hasta la propia uretra. Pueden ser necesarias más pruebas de diagnóstico, como un examen con espéculo vaginal para mejorar la exposición o una prueba de colorante. Las pruebas de tinción generalmente implican rellenar la vagina y ocluir temporalmente la uretra para evaluar la fuga de tinte. Tratamiento. Las mujeres con una pequeña fístula simple descubierta poco después del parto o aquellas que acuden a un centro con trabajo de parto obstruido pueden ser tratadas de forma conservadora con la inserción de un catéter Foley durante un periodo de 2 y 6 semanas, baños de asiento 2 veces al día, ingesta oral de gran volumen de líquidos y tratamiento de cualquier infección concurrente obvia. Sin embargo, para la mayoría de los pacientes la cirugía es la única opción. Los métodos de cierre incluyen la técnica de Latsko, que es la colpocleisis parcial sin excisión del trayecto de la fístula, el cierre en capas, es decir, la excisión del trayecto fistuloso, y el uso de colgajos, que pueden ser sintéticos o biológicos como una almohadilla de grasa labial.